Saludos, bienvenidos nueva vez a este su espacio Mundo Latino por aquí, por nuestra casa de TV Quisqueya, llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables, también la República Dominicana en Vega TV. Síguenos en nuestras redes sociales. Mundo News, Canal 1 con Fresa Torres. Señores, un día como hoy, 1 de noviembre del año 2001, muere en la República Dominicana el profesor Juan Bosch. Queremos hacer este aporte para que estas generaciones de hoy día no olviden la obra, los sacrificios y realmente a quién le debemos parte de la democracia de nuestro país. Sin más preámbulo, vamos a disfrutar este documental. En una comunidad rural de La Vega, conocido como Río Verde, nació el 30 de junio de 1909 uno de los más destacados escritores, cuentista, ensayista y político dominicano, Juan Emilio Bosch Gaviño, hijo del inmigrante español José Bosch y de la dama de origen puertorriqueña Ángela Gaviño. Aquí, rodeados de su familia, vivió los primeros años de su infancia y cursó sus estudios primarios. Posteriormente, sus padres se trasladaron a la ciudad de La Vega, donde cursó los primeros años del bachillerato. Desde muy temprano, el joven Juan Bosch manifiesta su inclinación por las letras y, estando apenas en la escuela primaria, edita el periódico El Infante, que escribía a maquinilla y distribuía entre sus compueblanos. Ya en la secundaria, forma un nuevo periódico conocido como El Ideal. A los 16 años de edad, se traslada a la ciudad capital, donde trabajó en varios establecimientos comerciales. Posteriormente, Juan Bosch Gaviño viajó a España, Venezuela y otras islas del Caribe, regresando al suelo patrio en los primeros años de la década iniciada en 1931. Fue a su regreso cuando da a conocer su primer ensayo titulado Indios, Leyendas y Tradiciones, al que le siguieron Camino Real y la famosa novela La Mañosa, que mereciera el reconocimiento de la crítica nacional y fuera considerada como una obra de extraordinario valor para la literatura dominicana. El joven escritor fundó y dirigió la página literaria del periódico Listín Diario, donde se perfiló como un notable crítico de arte y fino ensayista. Se casó en el país con la señora Isabel García, y de esa unión nacieron sus dos primeros hijos, León y Carolina. Perseguido por la dictadura trujillista, fue encarcelado durante varios meses, posteriormente dejado en libertad, y debió salir del país en 1938, estableciéndose primero en Puerto Rico y posteriormente en Cuba, país donde permaneció durante 19 años y donde desempeñó una prolífera labor en el campo político y literario. En Cuba, Bosch editó las obras completas de Eugenio María de Hostos y en 1939 trabajó junto a otros exiliados políticos dominicanos en la fundación del Partido Revolucionario Dominicano, del cual fuera presidente hasta 1973, con el propósito de combatir la dictadura trujillista. El trabajo que yo considero más importante que me tocó hacer a mí en el exilio, que fue el de conectar entre sí a líderes políticos e incluso a jefes de gobierno y de Estado, entre sí, como luchadores contra Trujillo todos. Después, con la ayuda de Arévalo, con la ayuda de los venezolanos encabezados por Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos, y por los líderes, sobre todo de Acción Democrática, organizamos
la expedición frustrada de Cayo Confite. Bosch se casó nueva vez en Cuba con doña Carmen Guidiello, una destacada mujer que ha compartido con él su vida, sus desventuras y triunfos, de cuyo matrimonio nacieron sus dos hijos, Patricio y Bárbara. Con el fracaso de la expedición de Cayo Confite, Juan Bosch se ausenta de Cuba y se trasladó a Venezuela y otros países de América Central, con el objetivo de promover la caída de la dictadura. En estos países consolida su fama de escritor, cuentista y ensayista de primera categoría, habiendo publicado cuentos de un profundo contenido social, entre los que se destacan La Nochebuena de Encarnación Mendoza, Luis Pie, Los Amos y el indio Manuel Sirí. Él escribía, según me decía muchas veces, porque ese fue el instrumento que él escogió para poder expresar sus ideas y a través de sus ideas tocar el alma, el sentimiento y la razón de gente que hasta creían ser personas buenas y consecuentes, pero que no se habían dado cuenta del terrible problema del abandono y del desamparo del campesino, por ejemplo. Gente muy buena que tenía una vida normal, una vida decente, de familia, de ciudadanos, pero que había que tocarlos para que también salieran de su propia dimensión personal y convertirse en agentes del bien común. A petición de sus compañeros y amigos del Partido Revolucionario Dominicano, Bosch regresó a Cuba, donde desempeñó importantes papeles en la vida política y cultural de allí. Fue encarcelado por los golpistas que encabezara Fulgencio Batista y posteriormente partió a Costa Rica, donde se dedicó a tareas pedagógicas, políticas y a sus actividades como presidente del más importante partido del exilio opositor a la tiranía trujillista. En Costa Rica lo sorprendió el triunfo, el 1 de enero de 1959, del movimiento revolucionario encabezado en Cuba por Fidel Castro, lo que Bosch aprovecha para escribirle el 27 de febrero de 1961 una carta a Trujillo, advirtiéndole que su papel político había concluido en la República Dominicana. Con la caída del tirano el 30 de mayo de ese mismo año, 4 meses después de haber llegado al país, el partido que fundara en 1939, Juan Bosch regresó a su patria, poniendo fin a 23 años de exilio. Pueden confiar en nosotros de manera decisiva. Nuestra posición es dura como el acero. Nadie va a cambiarnos a nosotros. Su forma directa y sencilla de dirigirse a las capas bajas de la población, del campo y la ciudad, le granjeó una inmensa simpatía popular, que no solo lo convertiría en candidato a la presidencia de la República en 1962, sino que le garantizó el triunfo en la contienda electoral celebrada en diciembre de ese mismo año. El escritor y político obtuvo una victoria arrolladora sobre los sectores más conservadores del país reunidos en la Unión Cívica Nacional, combatido por esos mismos sectores apoyados desde el exterior. Antes de asumir el poder, tomó posesión como presidente de la República el 27 de febrero de 1963, dando inicio a un estilo de gobierno patriótico, reformador, de profunda transparencia y honestidad administrativa, propiciador firme de un reordenamiento económico y social en provecho del pueblo dominicano. Nosotros gobernemos en la República Dominicana, no perecerá la libertad. Pero el renacer de la democracia, aquella esperanza que apenas se abría para un pueblo sediado por la pobreza y la represión política, fue truncada 7 meses después por un cruento golpe militar, patrocinado por las fuerzas conservadoras, quienes, con el apoyo de intereses extranjeros,
montaron una campaña de descrédito y acusaron a Juan Bosch de supuestamente representar y propiciar el comunismo en el país. Con la protección de algunos militares, entre los que figuran Antonio Inver Barrera, sale con vida del atentado golpista contra su gobierno y con la firmeza y rectitud que siempre le caracterizaron, dirigió una carta al pueblo el 26 de septiembre del 1963, donde advertía: ni en el poder ni en la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución y a la tortura. El pueblo se resistió y en menos de 2 años después se produjo el levantamiento militar del 24 de abril de 1965, que exigía el retorno de Juan Bosch al poder y la vigilancia de la Constitución que su gobierno había promulgado en abril de 1963. Pero el desembarco de las tropas norteamericanas el 28 de abril de 1965 ahogó en sangre el grito por el retorno de la democracia y cerró para siempre las puertas del poder al renombrado escritor y distinguido político dominicano. Impedido de retornar al poder por los interventores norteamericanos y llevado por las circunstancias, participó en las amañadas elecciones del 30 de mayo de 1966, organizadas por los Estados Unidos y las fuerzas conservadoras criollas que orquestaron una sistemática campaña de infundios para sacarlos del poder. Después que se normalizó la situación, yo me fui a vivir en las afueras de la ciudad, en el kilómetro 7,5 de la carretera Sánchez, donde había vivido antes, y allí, bueno, desarrollé naturalmente las actividades políticas, porque yo era entonces presidente del Partido Revolucionario Dominicano, seguía siendo su presidente, y de pronto vino una convocatoria a elecciones generales, pero en medio de las actividades de la campaña se asesinaba a los constitucionalistas, especialmente a los militares constitucionalistas. Es decir, se estableció en el país un régimen de persecuciones y de crímenes políticos que hacían de esas elecciones una falsedad, una mentira. Solamente por una razón acepté yo ser el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, que era la de que si no se celebraban esas elecciones, las tropas norteamericanas no iban a salir del país. Posteriormente se marchó del país y se estableció en España, donde retoma su producción literaria, que hoy se elevan a más de 70 títulos entre novelas, cuentos, ensayos de sociología, política e interpretación histórica, biografías, retratos, críticas literarias, teorías políticas, entre otros. Con la intención de dedicarse a la actividad política y emprender la reorganización y modernización del PRD, don Juan regresa al país en 1970. Inicia un nuevo proceso en el que los mismos miembros del PRD deben convertirse en militantes activos y estudiosos de la realidad histórica y social de la República Dominicana. Pero ese proyecto generó disgustos en la mayoría de la dirección política del PRD, hasta que en 1973 un sector importante decidió abandonar el partido y fundar el 15 de diciembre de ese año el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, pues, yo decidí abandonar el PRD porque sabía que no había ya solución para los males de ese partido, que ese partido se había convertido en algo completamente diferente de lo que yo pensé que debió haber sido. Y
Al terminar el año 1973 ya yo no podía seguir en el partido. Renuncié el día 18 de noviembre de ese año y el 15 de diciembre quedó fundado el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana. Bajo su rectoría y liderato, el PLD se ha convertido en una de las principales fuerzas políticas del país. A su entender, ¿cuál es la herencia que le ha dejado el profesor Bosch al Partido de la Liberación Dominicana? Pues mire, Fresa, yo le diría, para captar en toda su magnitud esa herencia que el profesor Bosch deja en el Partido de la Liberación Dominicana, que hay que comprender el momento y las circunstancias que motivaron al profesor Bosch a la formación del Partido de la Liberación Dominicana. Usted recordará que esto fue el resultado de una división que se produjo en las filas del Partido Revolucionario Dominicano en el año de 1973. El profesor Bosch había formado, junto con otros dirigentes del exilio, en el año de 1939 en Cuba, el Partido Revolucionario Dominicano. Y eso fue parte de la lucha que se llevaba a cabo entonces para enfrentarse a la dictadura de Trujillo y para instaurar la democracia y la libertad en la República Dominicana. El profesor Bosch regresó al país en el año de 1961, es electo presidente de la República en el año 62 y todo su empeño y su esfuerzo por construir la democracia. Bueno, después vino el derrocamiento, la Revolución de Abril del año de 1965. Hay una serie de experiencias que se van acumulando y que van transformando el pensamiento político del profesor Bosch. Al llegar en el año de 1973, el profesor Bosch ya creía que el Partido Revolucionario Dominicano no era el instrumento que él necesitaba y en el que había confiado para alcanzar las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que él aspiraba para la sociedad dominicana. Él entendía que el PRD se había convertido en un partido inmanejable para él, de profundos conflictos y contradicciones internas, y donde el factor ético, que para él siempre ha sido muy importante, pues en el PRD empezaba, digamos, a no ocupar el lugar central que él entendía tenía que ocupar en una organización que él fuese su principal dirigente. Entonces se crea el Partido de la Liberación Dominicana, y su finalidad es continuar la lucha en favor de las transformaciones requeridas por la sociedad dominicana en sus diferentes elementos estructurales. El profesor Bosch, en principio, trata de crear una organización que hoy podríamos decir una organización, digamos, con un carácter limitado en términos de quiénes podían ser sus miembros o sus integrantes. Es lo que en el ámbito de las ciencias políticas llamarían un partido de cuadros, una militancia cualificada. Y el interés de él era tener un grupo más bien calificado en lugar de tener un partido con una militancia numérica grande, porque concebía la eficacia en un primer momento del PLD en función de este grupo que estuviese, digamos, adiestrado, entrenado para la acción política de vanguardia. Apoyado en su nueva organización política, don Juan se postuló a la presidencia de la República en varias oportunidades, siendo en 1990 descaradamente despojado por vía de un escandaloso fraude del triunfo electoral obtenido en las elecciones celebradas el 16 de mayo de ese año. En los años posteriores se retira de la actividad política, permitiendo el paso a las nuevas generaciones de líderes que él con esmero formó. Mi renuncia a las funciones ejecutivas de presidente del PLD y mi asistencia eventual a los actos internos y públicos del partido no significa de manera alguna la renuncia a mis convicciones políticas y decisión de luchar hasta el momento de mi muerte para darle término a la obra iniciada el 27 de febrero de 1844 y continuada después por todos los hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han ofrendado sus vidas, la tranquilidad de sus familias y sus bienes para construir una patria más digna
donde la pobreza, la falta de salud y la ignorancia, así como otros males sociales, no constituyan el común denominador de la familia dominicana. Luego de la crisis política de 1996, acepta un pacto político con el doctor Joaquín Balaguer, sellando así la victoria electoral de su último proyecto político, que postuló al aventajado y diestro alumno, el joven abogado y escritor, doctor Leonel Fernández. ¿Qué ha significado para usted, en términos personales, el profesor Juan Bosch? Pues mire, el profesor Juan Bosch ha sido tal vez la persona que más ha influido en lo que tiene que ver con mi formación política e intelectual. Yo llegué a identificarme con el pensamiento del profesor Bosch a muy temprana edad. Ya a los 14, 15 años de edad estaba leyendo algunos de sus textos más conocidos, sus ensayos históricos, sus ensayos sociológicos, ya yo lo empezaba a leer, a estudiar, y por supuesto todo eso iba influyendo en la mente de una persona joven que empezaba a interesarse por los problemas de su país y cómo incorporarse a la lucha social, a la lucha política. Yo pienso que el profesor Bosch logró transmitir a una generación de la que yo formo parte un sentido de lo nacional, un sentido de lo patriótico, una valoración de la dominicanidad. En el ámbito intelectual, yo diría que ejerció una enorme influencia también sobre mi persona y sobre toda mi generación, en el sentido de valorar la importancia de las ideas, pero al mismo tiempo el profesor Bosch nos transmitió una manera de razonar, una manera de analizar los problemas sociales, políticos, culturales, y al mismo tiempo un lenguaje, una manera de decir, una forma de comunicarse con la sociedad. Por tanto, yo le diría que en términos personales, el profesor Juan Bosch ha ejercido sobre mí una influencia político-intelectual que digamos que es muy evidente, que he estado ahí y de lo cual me siento muy orgulloso. Fernández, quien fuera compañero de boleta en el último intento de don Juan por alcanzar la presidencia de la República, obtuvo el triunfo en la segunda vuelta electoral pautada para el 30 de junio del 1996, consagrando así el mérito de don Juan de ser el único padre y fundador de dos grandes partidos de masas que se convirtieron en referente de los destinos nacionales. Dio las claves para que la gente se mirara a sí mismo como pueblo, como nación, no como habitantes de un país. Aparte de lo que ya generó la dominicanidad con la figura de Duarte, él completó, por lo menos trató de completar el criterio de que el hombre se debía a sí mismo la dignidad humana, el respeto, la educación, el derecho a la salud y todo lo que ahora resulta un programa de desarrollo, pero bueno, ha sido más que el de valorar al ser humano en su dimensión de humano. Los últimos años le transcurrieron entre gravedad y alientos, entre mejorías y crisis, para finalmente fallecer la madrugada del jueves 1 del 2001. Como ha sido comunicado, ha fallecido lamentablemente Juan Bosch, presidente y fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Gloria de este país en todos los órdenes y de las Américas. Sé que la vida mía, comprende, va a ser respetada por el pueblo dominicano. Y para cumplir uno de sus últimos deseos, su cuerpo fue sepultado en la ciudad natal de La Vega, tierra chica a la que siempre amó y llevará clavada en los más profundos de su corazón. Vamos a hacer una República Dominicana donde nos ayudemos los unos a los otros, donde el pueblo ayude al gobierno y el gobierno ayude al pueblo.
pero su muerte jamás lo apartará del recuerdo y la estima de millares de hombres y mujeres dominicanos y del mundo, que disfrutaron de sus maravillosos aportes a las letras nacionales y americanas en la narrativa, novelas y ensayos, y que lo convierten en una gloria viviente, maestro de 2 generaciones de escritores, cuentistas, novelistas y ensayistas, periodistas y escritores, entre los que se distinguen algunas figuras sobresalientes de nuestro país y de América Latina. Descanse en paz, profesor Juan Bosch, y sepa que por su estatura patriótica, cívica, honesta, valiente y militante, como gobernante y líder, se convierte usted en un símbolo de la dignidad nacional y en un ejemplo a seguir para las generaciones presentes y futuras de estas tierras que tanto amó y por la que tanto luchó. Hasta siempre, don Juan. Corrían los días de fines de guerra. Había un soldado regresando intacto del frío mortal de la tierra, intacto de flores, de horror en su cuarto. Elevó los ojos, respiró profundo, la palabra cielo se hizo en su boca, y como si no hubiera más en el mundo, por el firmamento pasó una gaviota, 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 vals del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro, gaviota, gaviota, blancura, delirio, ay de bailarina, gaviota de asombro, ¿a dónde te marchas? Canción de la brisa, tan rápida, tan detenida, disparo en la sien y me trae la risa, gaviota que pasa y se lleva la vida. Corrían los días de fines de guerra, pasó una gaviota volando, volando, lenta como un tiempo de amor que se cierra, imperio de alas, de cielo y de cuando, gaviota, gaviota, vals del equilibrio, cadencia increíble, llamada en el hombro, gaviota, gaviota, blancura, delirio, ay de bailarina, gaviota de asombro. Corrían los días de fines de guerra, pasó una gaviota volando, y el que anduvo intacto rodó por la tierra, huérfano, desnudo, herido, sangrando.
Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora viendo parte de la historia de la vida del profesor Juan Bosch. Esto lo hacemos como un tributo a uno de los grandes hombres de nuestro país. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a esta hora. Mañana, Dios mediante, de vuelta con ustedes con Freysa Torres.